Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos generando contenido para la normatividad específica de los 8 recorridos virtuales para el diseño estructural que hemos planteado en este canal. En esta ocasión, para presentarles el módulo 8 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de acero. En esta ocasión, para presentarles el diseño de miembros sujetos a tensión. ¿Va? Con la siguiente aclaración: miembros prismáticos sujetos a tensión axial por fuerzas que actúan a lo largo de su eje centroidal. Ojo, cuando haya excentricidades importantes en las conexiones, sus efectos deben tenerse en cuenta en el diseño del miembro que trabaja en flexo-tensión. ¿Vale? Ojo con eso. Y me gustaría irme a la resistencia de diseño. Está tomando. La resistencia de diseño de un miembro a tensión, RT o R subíndice T minúscula, es la menor de las siguientes expresiones. Debemos calcularla de dos formas y comparar los resultados y tomar aquella que nos lleve a la menor de las resistencias. Estado límite de fluencia en la sección total va a ser RT igual a FR por F subíndice Y por A. Estado límite de fluencia. Ahora, estado límite de fractura. RT va a ser igual a FR por FO por A subíndice E. Explico los términos. FR, factor de resistencia para fluencia es de 0.9 y para fractura es de 0.75. ¿Por qué penaliza más? Porque siempre es más deseable una falla por fluencia que una falla por fractura. Por eso fluencia se factoriza por 0.9 y fractura por 0.75. Penaliza más la norma fractura. ¿Okay? Y recordemos, todo factor de resistencia es menor que la unidad. ¿Qué es A? Área total de la sección transversal del miembro. ¿Qué es A subíndice E? Área neta efectiva, calculada de acuerdo al 18313, ya hablé al respecto en videos anteriores. FY, el valor mínimo garantizado del esfuerzo correspondiente al límite inferior de fluencia del material. Y FU, esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión. ¿Okay? Así calculamos la resistencia de diseño en tensión. Muy bien, ahora vamos a la separación entre elementos de unión. Los elementos intermitentes que unen entre sí dos o más perfiles, placas o barras que forman un miembro armado en tensión, eso es muy común, de tal que L sobre R sea menor que 300. Quienes de la separación entre tornillos a distancia libre entre soldaduras, L la longitud del miembro, R el radio de giro, y recuerden que el radio de giro no es otra cosa que la raíz cuadrada de I sobre A. Momento de inercia entre área, ¿ok? Los elementos que constituyen los miembros a tensión formados por dos placas en contacto o un perfil y una placa, también muy común. D debe ser menor o igual que 36 veces T mínima o bien D menor o igual a 450 milímetros. D, separación entre tornillos a distancia libre entre soldaduras. De la misma forma. Finalmente, los elementos que constituyen los miembros de tensión formados por dos o más perfiles de contacto. Ahí es muy simple, la separación máxima debe ser menor o igual que 600 milímetros. ¿De hecho? Muy bien, ahora vamos a elementos de unión entre piezas principales. Cuando los miembros de tensión están formados por dos o más componentes principales separados, deben unirse entre sí por medio de placas u otros elementos, ojo, colocados en las caras abiertas de la sección completa. Cuando son placas, incluyendo las colocadas en los extremos del miembro, deben tener una longitud no menor que 2/3, ojo, 2/3 de la distancia transversal entre las líneas de tornillos o soldaduras. Recordemos que existen esos dos mecanismos de unión entre elementos estructurales de acero. O usamos tornillos o usamos soldaduras que los unen a los componentes principales del miembro.
y la separación entre ellas será tal que la relación de esbeltez de los componentes principales calculados entre placas de unión no exceda de 300. ¿Ok? Finalmente, el grueso de los elementos de liga, cuando sean placas, no será menor que 1 sobre 60 de la distancia transversal entre tornillos o soldados. Ya dije eso, ya lo repito. Y la separación longitudinal entre los elementos de unión no exceda 150 milímetros. ¿Va? Finalmente cierro con el concepto de relación de esbeltez para tensión, para elementos de tensión. La relación de esbeltez de miembros en tensión puede tener cualquier valor. No existe un límite superior. Sin embargo, se recomienda que la relación de esbeltez no exceda de 300, como lo señala el inciso 231. Este límite, ojo, no es aplicable a varillas, cables y tirantes de tensión. ¿De hecho? Pues creo que con eso me quedo el día de hoy. Espero que les haya gustado este módulo. A mí me encantó. Con ese objetivo, ¿no? Resumir en breves minutos los datos mandones de esta parte de la norma. ¿De hecho? Pues a darle ánimo, a seguir trabajando.